porque los tribunales superiores de justicia, si hay algo que debería de justificar su existencia, es precisamente ver aquellos casos que sean más bien de derecho estricto. Y no recursos que son fácticos o que introducen elementos fácticos. Ahora, ustedes me preguntarán, entonces, ¿por qué el tribunal se llama Corte de Apelaciones? Claro, lo que ocurre es que la apelación, para que ustedes sepan, es un recurso que nace con el sistema inquisidor. Es un recurso que yo diría es propio del sistema continental francés-español. No es un recurso que se aplique en el sistema anglosajón, que vendrían siendo como los dos referentes nuestros hoy día, ¿no? Entonces, por eso es que, claro, las Cortes hoy día, o ese Tribunal Superior, sigue llevando el nombre de Corte de Apelaciones, porque de una otra manera, lo que veía preferentemente era el recurso de apelación, en ambos procesos, ¿no? Hoy día solamente quedó ese recurso, quedó prácticamente muy disminuido a lo que es el proceso civil, por regla general, a lo que es, en este caso, las medidas cautelares que ustedes ya saben ya, en materia penal, y de manera excepcional, indebida en mi opinión, a lo que es el recurso de apelación respecto de sentencias definitivas en materias de asuntos de familia. ¿Por qué digo de manera indebida? Porque ahí también hay juicio oral, entonces el recurso de apelación, sinceramente, no debería de existir en ese procedimiento. A consecuencia de lo que estoy señalando, o sea, reproducir nuevamente un hecho ante otro tribunal, la verdad que no resulta lógico. Bueno, ahí en la imagen se establecen algunos motivos del por qué, en definitiva, el recurso de apelación desaparecería, ¿no? Motivos que de una u otra manera yo diría que quedan siempre inmersos dentro de lo que es la inmediación y el testeo de la prueba. Claro, podríamos entender de que el hecho de que exista un tribunal, como sería el tribunal oral en lo penal, con una composición más numerosa de jueces, permitiría, en este caso, que al haber más jueces pudiesen fiscalizar mejor los hechos, revisar mejor los hechos y disminuir el margen de error. Es una posibilidad, pero está en este caso vinculada con la inmediación. La circunstancia que la investigación, en este caso, en una etapa preparatoria, hace que el objeto del proceso se aclare. Sí, efectivamente, el hecho de que exista una investigación previa también permite de una u otra manera que no llegue todo a juicio, por así decirlo, ¿no? O sea, que finalmente se filtre los asuntos que están siendo conocidos. Otras ideas, al no existir doble instancia y con ello una segunda revisión de los hechos y posible descuido de los jueces inferiores, hace que los jueces del tribunal oral cumplan su función con mayor celo. Claro, son ideas que podríamos, en este caso, vincular con lo que estamos diciendo. Y finalmente, el solo mérito de la existencia de un juicio donde está presente la inmediación garantiza un proceso más o menos justo que vuelve innecesario tener que revisar o revivir el juicio. Tal vez esta última idea es la que a mí personalmente me gusta más y justifica más la no necesidad de esta segunda instancia, porque es el juicio oral en sí el que va a garantizar a las partes una decisión más o menos justa, ¿ya? Como tercera
como tercera idea de este cambio de paradigma, se dice que se concibe el recurso como medio de impugnación a solicitud de parte, más que como un mecanismo de control jerárquico. Sí, esto la verdad que no es menor, porque volvemos nuevamente al sistema inquisitivo, ¿ah? Se estudiaba, y de hecho la regla de la competencia, la regla general de la competencia de la jerarquía o grado, estableció o creó el sistema recursivo sobre la base de un sistema judicial que se encuentra, y no puedo decir se encontraba, sino que se encuentra jerarquizado. Y el sistema recursivo tenía su fundamento, y acá sí estoy hablando en pasado, tenía su fundamento en lo que es, por ejemplo, todos los sistemas, inclusive el penal, tenía su fundamento en la idea de la revisión. Era necesario revisar los fallos dictados por un tribunal de inferior jerarquía, porque precisamente no se daba esta garantía que significa el apreciar la prueba de manera directa. Entonces, como no se daba esta garantía de apreciar la prueba de manera directa, y se entendía que en sí el procedimiento era mucho más débil en ese contexto, hacía necesario que nuevamente se tuvieran que revisar los hechos. Al extremo, no en materia civil, pero sí en materia penal, que cuando no se apelaba, y a eso apunta un poco esta idea de este cambio de paradigma, cuando no se apelaba y estábamos en presencia de fallos que establecían penas, en este caso, penas conocidas como más gravosas que otras, como serían en este caso, se me va la idea ahora, vinculada con delitos más graves que otros, ya me voy a acordar de cómo son calificadas esas penas. Pero cuando estábamos hablando precisamente de penas que superaban los 3 años y un día, ¿ya? Y no eran apeladas, los 3 años y un día me refiero de presidio menor, en su grado medio, y no eran en este caso apeladas, entonces de oficio operaba una institución que hoy día prácticamente desapareció, que es la consulta. No era necesario que las partes dedujeran el recurso de apelación, porque operaba de oficio. O sea, a ese extremo entonces el sistema era considerado muy precario, porque necesitaba siempre que un tribunal superior revisara en este caso un fallo dictado por un tribunal inferior. Esto hoy día, que aparecía como muy común, como muy justificado, estudiado por décadas así, esto hoy día la verdad que no opera así, o sea, no se aplica de esta manera, y yo diría que hay un cambio total, O sea, en definitiva, lo que hoy día justifica el recurso es la petición de parte. Y la petición de parte no porque la parte quiera recurrir porque se le da la gana, sino porque en definitiva esa parte que está recurriendo se siente transgredida en algún derecho o garantía fundamental, que podría estar perfectamente vinculada, y yo diría que en la mayoría de los casos lo va a estar, con las garantías básicas de un debido proceso. Entonces,
Es esto lo que hoy día más bien justifica la presencia del sistema recursivo. Y por eso entonces hoy día se dice que se requiere la petición de parte. O sea, en ningún caso, si ustedes se fijan en el nuevo sistema procesal penal, va a operar el recurso por la vía de oficio, en este caso, como se denominaba antiguamente por la vía de la consulta, ¿no? Entonces, al término que me refería yo previamente era todas aquellas condenas que merecían pena aflictiva, pena calificada como pena aflictiva, todas esas condenas que no fueren recurridas por la vía de la apelación, operaba el trámite de la consulta. Y las penas calificadas como aflictivas precisamente son aquellas penas que superan los 3 años, de 3 años y un día hacia arriba. Si la persona no apelaba, entonces era necesario que por la vía de la consulta se revisara. Y es más, existía, bueno, aún existe, pero en aquel entonces existía la figura o tenía mucha mayor participación la figura del fiscal judicial, porque era el fiscal judicial quien, actuando prácticamente como parte, revisaba en forma previa el proceso y emitía un informe. Y ese informe era conocido por el Tribunal Superior, en este caso por la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces, si se fijan, intervenían dos órganos en este caso, del Tribunal Superior Jerárquico. Por una parte, el órgano conocido como Fiscalía Judicial, que era una especie de parte dentro del proceso y que venía a defender los intereses del condenado, por así decirlo, porque revisaba el fallo, y luego iba a intervenir el tribunal finalmente, que iba a conocer el asunto en segunda instancia y establecer una especie de garantía final para decirle a la sociedad que esa pena era justa, se justificaba, o bien esa pena no era justificada y era necesario absolver al condenado. No sé si hay alguna pregunta en relación a lo visto en forma previa, a estos cambios de paradigma que se van produciendo. ¿Se entiende, o si yo les pregunto a ustedes hoy día, se entiende la idea de la subjetividad del derecho a recurrir, por ejemplo? Se subjetiviza el derecho a recurrir, porque antiguamente se miraba como un derecho a recurrir más bien de carácter objetivo, en el sentido que inclusive operaba de oficio, y se requería precisamente que un órgano superior jerárquico, por la vía de la jerarquía, del control jerárquico, estableciera esta revisión. ¿Por qué hoy día se subjetiviza? Porque hoy día se requiere que la parte necesariamente tenga que entablar, y no porque necesariamente exista un control jerárquico, una revisión jerárquica, sino porque el control va a obedecer a otro fundamento mucho más relevante, creo yo, que es precisamente la transgresión de derechos fundamentales. ¿Me entienden? Bien. ¿Qué ideas generales podemos hablar con respecto a este derecho a recurrir o a las disposiciones generales sobre los recursos? La primera idea, obviamente, que se vincula con el derecho mismo, que es la facultad de recurrir.
Y la idea general es que todos los intervinientes, en la medida que se vean agraviados por una resolución, tendrán derecho a utilizar los medios recursivos que le franquea la ley. Entendiendo hoy día que este derecho a recurrir se mira como una verdadera garantía fundamental, una garantía mínima de todo proceso, y que está reconocida a nivel constitucional, como veíamos anteriormente, en estos tratados internacionales, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana, también llamada, en este caso, de manera popular, llamada Pacto San José de Costa Rica. Entonces, la facultad de recurrir, para que nos quede claro a todos, sigue existiendo. La diferencia es que tal vez hoy día cambió o varió el argumento nomás, ¿no es verdad? Ya no es el derecho a recurrir o ya no me siento agraviado por cualquier cosa, probablemente, ¿no? Ya no me voy a sentir agraviado porque quiero que nuevamente se revisen los hechos, en la medida que hubo juicio oral, probablemente tal. Sino que me voy a sentir agraviado solamente en la medida, por ejemplo, que me hayan vulnerado el derecho a la defensa, que me hayan vulnerado el derecho vinculado con el estándar de convicción, que hayan vulnerado, por ejemplo, el mismo principio de inmediación, que hayan vulnerado la imparcialidad del tribunal. O sea, todos asuntos que están vinculados de una u otra manera con derechos fundamentales y con este gran concepto, con esta gran idea que es la noción de debido proceso. A eso apunta hoy día la justificación del derecho a recurrir. Lo que interesa hoy día es precisamente entender aquello, o sea, el derecho a recurrir existe y no se omite por el hecho de que hayamos reducido el sistema de recursos o hayamos reducido la apelación. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestros países limítrofes, llámese Argentina, Perú, Bolivia, por ejemplo, el recurso de apelación sigue existiendo como un recurso válido y como un recurso que de una u otra manera se identifica necesariamente con el derecho a recurrir. Cuestión que para nosotros ya no lo es, ¿ya? El derecho a recurrir nosotros lo entendemos y lo interpretamos de una manera mucho más amplia. No se identifica necesariamente con el recurso de apelación. ¿Y por qué no se identifica necesariamente con el recurso de apelación? Porque en definitiva el recurso de apelación solamente se justificaría en la medida que no haya habido juicio oral propiamente tal. Ese es un poco el paradigma que existe hoy día, ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, el recurso de apelación se justifica respecto de una medida cautelar como lo sería la prisión preventiva. Y ustedes me dirán, pero profesor, hubo una audiencia, se escuchó a ambas partes. O sea, la opinión del juez de garantía no vale mucho entonces. Y yo les respondo la verdad que no es que no valga, lo que ocurre es que esas audiencias fueron precisamente, o esa audiencia fue precisamente una audiencia de argumentación jurídica. En ningún momento se apreció la prueba. Entonces, el juez decidió algo, pero no decidió algo habiendo evaluado la prueba. Solamente decidió algo viendo si se cumplían o no ciertos requisitos, como opera en este caso, o como es el caso específico del artículo 140 del Código Procesal Penal. Entonces, eso hace o eso justifica que el agraviado, por la decisión de ese tribunal, por la vía de la apelación,
pueda aspirar a que un tribunal superior jerárquico vuelva a revisar esa decisión y vea si se cumplen o no esos requisitos que establece el artículo 140. O sea, estamos hablando de temas que se debaten en audiencia, pero son temas argumentativos. O sea, no hubo nunca un testeo de la prueba. ¿Entienden? Y eso entonces hoy día, entendiéndolo así hoy día, para nosotros sí se cumple la letra H del artículo 8º de esta Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que establece, o que en este caso reconoce, el derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Si se fijan, no dice recurso de apelación, sino que derecho a recurrir del fallo ante el tribunal o juez superior. Juez o tribunal superior. Profesor, Sí. entonces no hay un derecho a apelación propiamente tal, sino que tan solo el derecho de recurrir, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que el recurso de apelación hoy día en materia procesal penal, y lo tomo como referencia, ¿no? Y el otro buen ejemplo es el juicio oral, o los procedimientos laborales, perdón. Tanto en los procedimientos laborales como en los procedimientos penales, donde hubo juicio oral, probablemente tal, no se justifica el recurso de apelación. Y por eso que nace otro recurso que es el recurso de nulidad. En ambos juicios, en el juicio laboral y en el juicio penal, hoy día encontramos como regla general el recurso de nulidad. Y este recurso de nulidad es un recurso de derecho estricto. No se van a revisar nuevamente los hechos, o sea, se van a, en este caso, revisar fallos, pero no porque hubo una errada calificación de la prueba, sino que se van a revisar fallos porque derechamente se transgredieron derechos fundamentales. Claro, a lo mejor al transgredir un derecho fundamental yo aprecié mal la prueba, probablemente, eso es efectivo. Pero no en sí porque se apreció la prueba de una u otra manera, en la medida que el juez haya cumplido, por ejemplo, con la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, no habría por qué recurrir en contra de ese fallo. ¿Me captan? Sino que solamente en la medida que, por ejemplo, ese juez no hubiese cumplido con las reglas de la sana crítica, o sea, no hubiese aplicado los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los principios científicamente afianzados. O sea, estaríamos hablando de un fallo que prácticamente incurriría en un absurdo, por ejemplo, ¿no? O hubiese aplicado otro estándar de convicción, diferente en materia penal, me refiero, y no hubiese aplicado el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, hubiera aplicado un estándar de convicción inferior, y con eso se hubiera llegado a la condena, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy día justifica el derecho a recurrir, y como tú bien dices, el derecho a recurrir ya no se identifica con el recurso de apelación propiamente tal, ¿ya? Esto que aparece en la imagen es muy importante. El recurso es una garantía de los derechos de las personas y no una simple manifestación de la potestad jerárquica, ¿ya? Era un poco lo que yo le señalaba, que en el sistema inquisidor, ¿cómo se manifestaba la potestad jerárquica? Se manifestaba precisamente a través del trámite de la consulta. Las partes no apelaban, en este caso el agraviado no apelaba, y de oficio era elevado el expediente al Tribunal Superior para que el Tribunal Superior procediera a través de su potestad jerárquica a revisar ese fallo, interviniendo, como dije antes, el fiscal judicial, emitiendo un informe el fiscal judicial y finalmente
debiendo conocer en segunda instancia la Corte de Apelaciones respectiva. Ahora, el por qué era aquello, claro, lo que ocurría era que el sistema, el proceso penal en sí era muy débil. A las partes no les garantizaba derechamente sus derechos. Y por eso, por una vía objetiva, entendiendo que por la vía objetiva en este caso, no que las partes intervinieran, sino que por solo, por así decirlo, ministerio de la ley de oficio, se requería esta revisión. Ahora, yo les pregunto a ustedes, conforme a la cultura nuestra, ¿a ustedes les gustaría más un sistema como el que les estoy señalando, que operaba antiguamente? O sea, que se tuviesen que revisar siempre los fallos, ¿o les convence el sistema actual en donde no se requiere revisar fallos? Es una pregunta, más bien yo diría, no tan solo jurídica, sino también tiene algún contenido político. Dicho de otra manera, ¿de qué depende que nuestro sistema acusatorio, por ejemplo, funcione bien? Personalmente encuentro que es súper como complicado porque por un lado, al no volverse a revisar los hechos, siento que puede darse la situación en la cual, no sé, el tribunal de primera instancia haya tenido un fallo, no sé, que pudiera, no sé, declarar culpable a alguien que no es culpable y después esto no se pueda revertir. Aunque igual ahora que lo pienso, usted dijo que el derecho a recurrir es solamente cuando se vulneran los derechos fundamentales, entonces yo creo que sí podría recurrir en ese caso. Ya, pero un poco más hacia la pregunta en cuanto al fondo, de qué piensan, de qué depende, piensan ustedes, que verdaderamente este sistema opere de manera correcta? Porque del punto de vista de las ideas, claramente creo yo que se justifica no ver, y perdone que sea tan en mi ejemplo, tan vulgar, ¿no? Se justifica que no veamos la película o la trama dos veces, ¿no? Del punto de vista de las ideas, porque eso es lo que en el fondo es. No se desea que el Tribunal Superior vuelva a ver la puesta en escena del caso por segunda vez, ¿no? Creo que es innecesario por lo demás. A nadie le gusta ver las cosas dos veces o que un tribunal eh, eh, sea tan inseguro el sistema, por así decirlo, que otro tribunal superior jerárquico tenga que repetir y tenga que ver la película nuevamente, ¿no? Profesor, Pero ¿de qué depende eso finalmente? yo creo que finalmente depende de la diligencia de los jueces y de los mismos funcionarios del tribunal. Por ¿A ejemplo, qué hoy te día en la refieres mañana, tú con funcionarios del tribunal? porque ahora voy a eso. Lo que pasa es que hoy día en la mañana leí ¿Mm? que la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad ¿Mm? porque un testigo fue mal individualizado. Entonces, a raíz de eso, todo el juicio se anuló. Perfecto. O sea, todo lo logrado quedó porque se acusaba a la persona por robo e intimidación, e individualizaron a uno de los testigos mal, digamos que se llamaba Tomás Águila y en verdad era Tomás Aguilera, y el RUT lo escribieron mal, en vez de ser como 999 raya 2 le pusieron 99 raya 1, entonces la abogada interpuso un recurso de nulidad y la Corte la acogió y de resultado dictaminó que se anulara todo el juicio y se volviese a dictar sentencia respecto de ese juicio. Ok. Si te fijas en el ejemplo que pones tú, que es muy bueno, en una cuestión menor, porque en definitiva se está diciendo a través de ese fallo que los juicios penales
los juicios orales, donde se va a dictar una condena en contra de una persona, donde potencialmente se podría dictar una condena en contra de una persona, los errores tienen que ser los menos posibles. Ese es en este caso, el mensaje que está dando el fallo ese. Porque a cualquiera podría decir, pero es que la verdad que todos sabían que la persona que está testificando era Juan Pérez. Y la verdad que el RUT, ¿a quién le va a importar si lo que importa es lo que declaró? Entonces ustedes se fijan en el control que está haciendo el tribunal. Pero entiendan bien, es un control que no se relaciona con los hechos, sino que estamos hablando de garantías fundamentales. Entonces, como hay una garantía fundamental no menor que se está transgrediendo, que es la libertad de una persona, por ejemplo, porque lo más probable que es ser una sentencia condenatoria y que privativa de libertad, entonces la Corte fue súper rígida, estricta. Le dijo, no, acá, en el caso que plantea Bárbara, el testigo está mal individualizado y por ende al estar mal individualizado está mal este juicio. Y lo anuló, derechamente. Un poco vinculado con lo que dice Bárbara, entonces, como bien lo dice Bárbara, ¿de qué dependería? Claro, del buen funcionamiento, perfecto. Y en términos ya mucho más, yo diría, generales, ¿de qué dependería que efectivamente este derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, como lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿de qué dependería que se aplicase, a lo menos en nuestro país, de manera correcta? No pasando por el recurso de apelación, no utilizando el recurso de apelación, a eso me refiero, ¿no? En términos generales, ¿de qué dependería? ¿Y por qué digo que es una cuestión política? Porque la respuesta creo yo que es política. ¿A alguien se le ocurrirá? Lo he dicho antes, por si acaso, y que tiene que ver con el sistema acusatorio en sí. ¿No? Profesor, ¿tendrá que ver con el estándar de convicción y la lejanía de toda duda razonable a la hora de dictar el fallo? No, porque no es una cuestión técnica, es una cuestión política esto. Fíjense que tiene que ver con algo que no es menor, que ya todos lo sabemos, que lo aprendimos desde un comienzo, pero que no lo relacionábamos necesariamente con el estudio del derecho procesal, que no es otra cosa que la existencia de un Estado democrático, de un Estado de derecho que se mira como democrático. Eso es lo que finalmente va a justificar la presencia de todos estos nuevos instrumentos que, sinceramente, son, por así decirlo, tal vez, me atrevería a decir, mirados desde un punto de vista del lector o del observador, yo diría, son instrumentos que no son necesariamente tan intrusivos. De hecho, es necesario que la parte lo utilice. Y de hecho, no es cualquier instrumento, sino que tiene que ser un instrumento de derecho. Me estoy refiriendo al recurso de nulidad. Entonces, para que finalmente estos instrumentos que no son verdaderamente intrusivos, que no son mirados como recursos jerárquicos probablemente tales, donde no va a operar de oficio el sistema, es necesario que exista así un adecuado Estado de derecho, un Estado democrático probablemente tal, donde las instituciones funcionen en cuanto a tales y donde exista una legitimidad propia y creíble respecto de la ciudadanía, toda, ¿no es verdad? Porque más de alguno me podrá haber contestado ahora y haber dicho, la verdad, profesor, de que es mejor la segunda instancia porque pueden haber errores acá. Yo les diría, por ejemplo, desde la mirada técnica mía,
sí, yo creo que acá probablemente todavía se están cometiendo errores, porque fíjense ustedes que las partes y los propios jueces no conocen muchas reglas de litigación oral. Y tal vez dando ese solo argumento podría justificar el recurso de apelación. Pero ¿por qué la verdad uno tampoco lo hace o lo debería de hacer? O lo debería de decir. Porque hay que darle un plazo a las instituciones para que operen. Y nuestras instituciones, lo que estamos hablando ahora, están operando a la fecha, me parece que en la dirección correcta, pero bajo un verdadero, yo diría, procedimiento de aprendizaje, donde todos estamos aprendiendo esto hoy día. Hasta inclusive los llamados intervinientes o los llamados, en este caso, operadores del sistema. Claro, algunos podrán saber más que otros, probablemente, eso siempre ocurre, pero estamos en un sistema de aprendizaje que nos permite estar mejor a lo que estábamos en un sistema inquisidor, yo creo que de todas maneras. Pero necesitamos un sistema de revisión, yo diría, no en cuanto a los recursos, sino que de revisión permanente, de justificación permanente en cuanto a las actuaciones de los intervinientes, de la legitimidad propiamente tal, que es una cuestión, en mi opinión, para estas cosas que estamos estudiando ahora, de máxima relevancia. Bien. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Habíamos dicho como primera idea general sobre los recursos en la facultad de recurrir. Otra idea, otra característica, por así decirlo, es el aumento de los plazos. La verdad que esto se debe de interpretar más que todo desde el punto de vista del debido proceso en cuanto a que todos tengan de una u otra manera la oportunidad de ejercer el recurso respectivo. No para la idea, no del punto de vista de la idea de dilatar el proceso, sino del punto de vista de que se ejerza el recurso por todos. Y teniendo en cuenta, como bien se señala ahí en la imagen, por ejemplo, criterios de distancia. Hoy día, la verdad que estos criterios de distancia, en mi opinión, ya no deberían ser tan relevantes porque la propia tecnología y el propio sistema telemático hace que no sea necesario deducir recursos inclusive de manera personal. Hoy día por la vía telemática es posible deducir recursos. Yo encontrándome, por ejemplo, en Arica, lo puedo hacer perfectamente directamente ante la Corte Suprema, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, este aumento de los plazos me atrevería a decir de que podría ya haberse superado, sin perjuicio que está reconocido expresamente en el artículo 353. ¿Quién lo puede leer, por favor? Del Código Procesal Penal. ¿Alguien tendrá a mano el Código Procesal Penal? ¿Qué artículo, profesor, perdón? 353. Yo lo puedo leer. Gracias. Ya.
Artículo 353. Aumento de los plazos. Si el juicio oral hubiere sido conocido por un tribunal que se hubiese constituido y funcionado en una localidad situada fuera de su lugar de asiento, los plazos legales establecidos para la interposición de los recursos se aumentarán conforme a la tabla de emplazamiento prevista en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. Gracias. ¿A qué se refiere la tabla de emplazamiento? Precisamente se refiere al lugar geográfico en que se encuentra el tribunal ACU versus el tribunal CUEN. O sea, el tribunal ACU vendría siendo el tribunal ante el cual se deduce el recurso, y el tribunal CUEN sería el tribunal que va a conocer finalmente el recurso. Que es un poco la mecánica de lo que tradicionalmente se aplicaba, por ejemplo, en los recursos de casación, que también son recursos, en este caso, de derecho estricto, ¿no? Y también en algunos casos con respecto al recurso de apelación. Me refiero a esta idea de que, si bien es cierto, el recurso se interpone ante un tribunal determinado, pero debe conocer otro tribunal finalmente el recurso. Y ahí entonces está esta famosa aplicación de la tabla de emplazamiento, que está en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil reconocida, y que no es otra cosa que algo que, en mi opinión, ya va a quedar con el tiempo derogado, precisamente desde la entrada en vigencia del sistema telemático. O sea, realmente ya no se justifica estar dando mayores plazos conforme a criterios de distancia, ¿ya? De hecho, para que ustedes sepan, por ejemplo, desde antes de la entrada, desde antes del inicio de la pandemia, la Corte Suprema ya había autorizado audiencias por vía telemática. Entonces, lo que antiguamente para uno era un problema, que era trasladarse a la ciudad de Santiago para alegar ante la Corte Suprema, hoy día ya no lo debiera hacer, ¿entienden? Entonces, este aumento de los plazos que está en el artículo 353 probablemente ya estaría próximo a ser reemplazado, y la verdad que se establece o se interpreta hasta ahora como una especie de garantía para las partes, garantía que por lo demás siempre ha existido, y vuelvo a insistir sobre la base de velar porque la parte agraviada, en este caso, tenga siempre la oportunidad de recurrir. Otra idea que también ha existido siempre, pero que en el fondo se encuentra presente y que está vinculado con la subjetividad del derecho a recurrir, es la renuncia y el desistimiento de los recursos, que está en el artículo siguiente, en el artículo 354 del Código Procesal Penal. O sea, no hay otra cosa más evidente que si estamos hablando que es el recurrente, o en este caso la parte agraviada, la que debe de ejercer el derecho, con mayor razón si esa parte agraviada interpreta que su derecho no ha sido conculcado, perfectamente puede renunciar y puede desistirse del recurso. ¿Me entienden? Este es un buen ejemplo para entender de que el derecho a recurrir hoy día es absolutamente un derecho subjetivo. Profesor, ¿Sí? no entiendo eso de la parte de la renuncia a los recursos. ¿Quién renunciaría a algo que le puede beneficiar? En ese caso, tiene que renunciar puntualmente, puede hacerlo el imputado, personalmente, como también puede hacerlo en este caso, o sea, me estoy poniendo el punto de vista del imputado, ¿ah? Cualquier interviniente, en este caso el Ministerio Público, el imputado, el querellante. Pero pongámonos del punto de vista del imputado, porque yo creo que a la mayoría le puede
le puede merecer duda esto, ¿no? En relación con el imputado. Lo que se exige, bueno, derechamente si lo hace el imputado, ahí no habría duda alguna porque el imputado está ejerciendo su derecho. Y dice, no, yo hasta acá nomás llego, no quiero recurrir, y la verdad que si lo hice, me equivoqué, hasta ahí nomás llego. En el caso que lo haga el defensor penal, como lo dice la imagen, como lo refleja la imagen, requiere de un mandato expreso. O sea, estamos hablando de este derecho a renuncia que ustedes ya saben ya, requeriría puntualmente para que el defensor penal renuncie de tener amplias facultades en el mandato judicial. Esas facultades están contenidas en el inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. ¿No es verdad? A eso se refiere básicamente Marcela. ¿Y la renuncia debe ser expresa? O Sí, sea, obviamente, porque si tú presentaste el recurso, tienes que en este caso, bueno, la renuncia en sí se refiere en términos expresos, claramente, y aquí rectifico, la renuncia se refiere cuando tú no presentaste el recurso y debe ser necesariamente en forma anticipada al vencimiento del plazo. Porque si tú dejaste pasar el plazo y no recurriste, ahí no es renuncia. Debe ser expresa y anticipada. ya, perfecto. Y la otra figura en la que yo estaba pensando es el desistimiento. Ahí tú presentaste el recurso y luego te desistes. Pero tanto para la renuncia y el desistimiento tú necesitas facultad especial. O sea, Y aquí ya, no puedo yo simplemente, estoy hablando en la renuncia, no seguir adelante, no más. Tengo que expresamente decir, yo renuncio a mi recurso. No puedo dejarlo así, sin más, irme para la casa. es que existe otra figura que la vamos a ver, Eso. que es el abandono del recurso. Ya. Pero no es la misma, no producen el mismo efecto. En el El fondo abandono. es lo mismo, Ya. porque se va a tener por no, en este caso por desistido el recurso. Perfecto. No va a Gracias, ser profesor. conocido en cuanto al fondo. La figura que tú señalas es la figura que hoy día opera, por ejemplo, cuando tú recurres, me estoy refiriendo al sistema penal, y especialmente al recurso de nulidad, y en general a todos los recursos donde operan dos tribunales. El de apelación también puede ser. Si tú el día de la audiencia no compareces, la no comparecencia al alegato genera automáticamente el desistimiento del recurso o el abandono del recurso. Y eso también produciría el mismo efecto de la renuncia y del desistimiento. Perfecto, profesor, muchas gracias. Si se fijan, estas instituciones como la renuncia, el desistimiento, el mismo abandono, ponen en evidencia que el derecho a recurrir es un derecho evidentemente o esencialmente subjetivo. Y vuelvo a insistir, ¿por qué está garantizada la decisión del tribunal? La decisión del tribunal está garantizada porque hubo un juicio oral previo, pues. Esa es la garantía real del sistema nuestro hoy día. ¿Me captan? Bien, el efecto de la interposición del recurso. Esto está vinculado un poco con el hecho de que si se suspende o no la decisión adoptada por el tribunal. La verdad que la regla general
es que no deba o no tiene que suspenderse la decisión adoptada por el tribunal, salvo, como lo dice la imagen, que se impugne una sentencia definitiva condenatoria o que la ley disponga expresamente lo contrario. Dicho de otra manera, entonces, sería improcedente hoy día la orden de no innovar. ¿Qué significa esto en castellano? Significa que las decisiones adoptadas por un tribunal, mientras se ventile la tramitación del recurso, no deberían de verse suspendidas. Ahora, el gran contrasentido de esto que estamos señalando ahora, y lo vamos a ver en su momento, es hoy día lo regulado en el artículo 149 del Código Procesal Penal, denominado agenda corta, la denominada agenda corta. ¿Por qué digo que es el gran contrasentido? Porque esto se hizo, el efecto de la interposición del recurso, o sea que no se suspende la tramitación de la decisión del tribunal. Yo diría que fue diseñada precisamente para darle legitimidad a la decisión del tribunal de origen, en la medida que no afectara precisamente derechos fundamentales. Y claro, cuando estamos en presencia de una sentencia condenatoria, sí, como está afectando derechos fundamentales, es evidentemente que se hace necesario que por ahora se suspenda el fallo, que la persona no quede privada de libertad y que si va a quedar privada de libertad lo sea una vez que esté tramitada y en este caso completamente esté tramitado el recurso, ¿no?, en contra de la resolución pertinente. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? Y a propósito de la prisión preventiva, ¿qué pasa si la medida cautelar beneficiaba al imputado al extremo de que, estando en presencia de un delito que merecía pena de crimen, el tribunal de garantía no hubiese acogido la prisión preventiva? Aplicando este efecto o aplicando esta idea, derechamente, si operaba el recurso pertinente, que era el recurso de apelación, por ejemplo, debía de la decisión del tribunal del juez de garantía, debía de haberse aplicado en un 100%, y el efecto ¿cuál era? Que la persona por ahora se iba para su casa. Y en su casa debía de esperar lo que finalmente decidiera la Corte de Apelaciones. Hoy día no ocurre así. Ocurre algo distinto, porque queda en suspenso esa decisión si es que es una medida, si es que se rechaza la medida cautelar de prisión preventiva y lo que se está investigando merece pena de crimen. Queda en suspenso. ¿Y cómo queda en suspenso? Lamentablemente la persona sigue quedando privada de libertad hasta cuando decida la Corte de Apelaciones si va a conocer del recurso de apelación interpuesto en este caso por el Ministerio Público. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la verdad que esta es una importante excepción a lo que estamos señalando ahora. Sí, la regla general, vuelvo a insistir, es que no se suspenda en este caso la decisión del tribunal mientras se tramite el recurso respectivo. Esa es la idea, esa es la regla general. Eso es lo que nuestro sistema procesal penal adopta como paradigma. Salvo las excepciones que estoy señalando ahí, y salvo esta otra excepción, que la verdad que no es muy interesante en cuanto a ser un buen ejemplo. Yo diría más bien es un mal ejemplo en lo que se refiere a
legitimidad de las decisiones de nuestro tribunal, a la credibilidad de las decisiones de nuestro tribunal, porque no hacen otra cosa que darle inseguridad a lo que ha decidido el juez de garantía, por ejemplo. Pongo acá que hay un cambio de efecto en relación con el proceso civil actual, donde la regla general, precisamente la suspensión. Sí, esto que estoy señalando es la regla general, lo vamos a ver después, que en materia procesal civil la regla general es que cada vez que se interponga un recurso, se suspende, en este caso, sobre todo recurso de apelación, en contra de una sentencia definitiva, se va a suspender el efecto de la decisión del tribunal de primera instancia. Esto es una cuestión más bien técnica que ustedes lo van a comprender cuando veamos apelación. Estas ya son más bien cuestiones técnicas, ¿ah? Prohibición de suspender la vista de la causa por falta de integración del tribunal. Acá lo que se quiere finalmente con esta idea es que no se dilate de manera innecesaria la vista y la tramitación del recurso. ¿Por qué? Porque podríamos estar en presencia de un fallo condenatorio donde esté aplicándose, por ejemplo, una medida cautelar todavía vigente de prisión preventiva. Entonces, lo que se requiere finalmente es darle rapidez a la tramitación del recurso respectivo y que por vías de forma no se dilate finalmente. Esa yo diría que es la idea que está detrás del punto número 5. Y también del punto número 6, causales de suspensión. Claro, cada vez que uno va a alegar puntualmente, uno puede suspender la causa por distintos motivos. Claro, lo que dice en este caso el artículo 357 es que no se va a permitir la suspensión de la causa, en este caso, por las causales que están descritas en el artículo, en los numerales 1, 5, 6 y 7 del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. Estos son temas técnicos, les voy a dar algún ejemplo acá. ¿A qué se refiere el numeral 1 del artículo 165? Dice el texto, por impedirlo el examen de las causas colocadas en lugar preferente o la continuación de la vista de otro pleito pendiente del día anterior. O sea, reitero la idea, por una cuestión de forma, no es posible que la causa se pueda suspender, la vista de la causa en concreto. Yo tengo ese día en tabla esa causa y la Corte no podría, invocando el numeral 1, por existir una causa colocada en lugar preferente, por ejemplo, por un recurso de protección, tampoco la parte podría, por decirlo así, decir, porque hay 5 recursos de protección antes que se vea mi causa, yo les solicito que se suspenda. No. Eso no es posible solicitarlo. Más allá que a lo mejor en la práctica, en los hechos, la Corte, por una cuestión de tiempo, probablemente en su momento va a tener que decir hasta acá nomás llegamos. ¿Me entienden? Pero no en forma previa, no se puede señalar en forma previa. ¿Qué dice el número 5? Por solicitarlo a alguna de las partes o pedirlo de común acuerdo, claro. Las partes de común acuerdo pueden eventualmente en otros recursos, en el área del procedimiento civil, podrían suspender la tramitación de, en este caso, el recurso, podrían suspender la vista de la causa del recurso. Pero en este proceso no es posible. ¿Me entienden? Entonces es mucho más rígido, es mucho más estricto
y se requiere que este recurso se vea en forma rápida y expedita. El numeral 6, por tener algunos de los abogados otra vista o comparecencia que asistir en el mismo día ante otro tribunal. Claro, por ejemplo, se da mucho esto, que uno teniendo una causa civil en tabla, puesta en tabla, o sea, lista para ser alegada, uno resulta que ese mismo día tiene una audiencia ante el juez de familia, por ejemplo, o ante el juez de garantía. Entonces uno puede señalar que por tener esa audiencia ante el juez de garantía, ante el juez de familia, ese mismo día y a esa misma hora, entonces uno hace uso de este derecho y suspende o solicita la suspensión de la vista de la causa. Ese derecho que uno tiene comúnmente en el resto de las materias de naturaleza civil, no la puede aplicar en materia penal. Y el numeral 7, por ordenarlo así el tribunal por resolución fundada al disponer la práctica de algún trámite que sea estrictamente indispensable. Tampoco. O sea, si se fijan, derechamente el 357 del Código Procesal Penal dice las causas tienen que verse ahora ya, de manera rápida, exhaustiva, inmediata. Disminuyendo entonces las causales de suspensión, prácticamente, yo diría, en buena medida casi a la mitad, ¿no? ¿Qué causales quedan? Por ejemplo, claro, una causal que es evidente por falta de miembros del tribunal en el número suficiente para pronunciar sentencia. Por muerte del abogado patrocinante. Claro, es evidente que si muere, por ejemplo, el defensor, esa muerte no se le puede imputar al defendido, ¿no? Y tendrá que reemplazarlo si rápidamente se va a dar un plazo ahí para que sea reemplazado ese abogado que falleció. Y acá se indica también otra causal que tiene que ver con la muerte del cónyuge o conviviente civil o de alguno de los descendientes o ascendientes del abogado defensor. También son cuestiones más bien de carácter humanitario, ¿ya? Bueno. Claro, ya acá era lo que yo me estaba refiriendo en concreto, que si en la causa existen personas privadas de libertad, solo se suspenderá la vista de la causa por muerte del abogado recurrente. Claro, es de toda lógica, ya que estamos hablando de un sistema que es más bien de carácter subjetivo, que sea la muerte del abogado recurrente la que finalmente logre paralizar el recurso, ¿no? Y por vía excepcional va a ser procedente la suspensión de común acuerdo a petición del recurrente solo por una vez, debiendo formularse por escrito hasta las 12 horas del día hábil anterior a la audiencia, a menos que la agregación de la causa ya se haya efectuado. La verdad que acá, volviendo un poco a la idea original, lo que a mí me interesa que ustedes tomen en cuenta es que estamos hablando de situaciones muy excepcionales, donde lo más probable será tener que asistir ese día a la audiencia y no ampararse en estas situaciones que son límites o situaciones que son excepcionales, porque se corren riesgo, derechamente. Esa es la realidad. ¿Y el riesgo cuál será? Que derechamente se tenga por abandonado el recurso. Entonces, efectivamente, a petición del recurrente, sí, se puede, por una vez. Y la suspensión de común acuerdo también se puede, por una vez.
pero ahí se está planteando cuál sería el requisito, que tiene que ser hasta las 12 horas del día siguiente, del día hábil, del día anterior, perdón, a la audiencia. Estas son cuestiones, la verdad que bastante técnicas, que en definitiva la vamos a reiterar cuando veamos la vista de la causa, tanto en el recurso de apelación como en el recurso de nulidad. Y aquí aparecen otras reglas respecto de la vista de los recursos, y era un poco lo que yo le estaba anticipando. La vista debe realizarse en audiencia pública. La falta de uno o más de los recurrentes provoca el efecto del abandono del recurso. Recurrente se refiere a la persona que interpuso, a la parte que interpuso el recurso. Esto, por ejemplo, en materia civil no opera. Perfectamente las causas que son alegadas o que son previa vista que se ven previa vista de la causa, si los abogados no concurren a los alegatos, la causa se puede ver perfectamente sin los abogados recurrentes. No se produce el efecto. La no comparecencia de uno más de los recurridos permite proceder en su ausencia. Eso obviamente que opera siempre. Se suprime la relación del relator. Esto es importante porque vamos a ver después que, por ejemplo, para un recurso de apelación en materia civil, la relación era relevante porque de una u otra manera comunicaba a los ministros un resumen de la causa, un resumen de los fundamentos del propio recurso. En materia penal esto se suprime, porque se entiende que derechamente los mejores intermediarios son las partes. Y como es una cuestión netamente subjetiva, entonces la parte, el recurrente, el que mejor tiene que relatar su recurso. Y de igual manera, en este caso, el recurrido tendrá que defender el fallo, puntualmente, ¿no? Entonces, el relator desaparece en materia procesal penal. Los intervinientes antes de la audiencia deben de anunciarse. Acá, esto también son temas evidentemente técnicos que tal vez ustedes en su momento lo vieron cuando analizaron o estudiaron los trámites de la vista de la causa. El anuncio no es otra cosa que, por ejemplo, hoy día vía telemática, uno en forma previa presenta un escrito indicando que alegará la causa y que dispondrá de, por ejemplo, de 15 minutos, de media hora, según sea la naturaleza del recurso. Entonces uno le hace presente al tribunal que está disponible y que va a alegar esa causa en concreto. A eso se refiere el anuncio. Acá otra cuestión técnica que es el derecho a réplica dentro del alegato mismo. Se permite que en cualquier momento del debate los jueces puedan formular preguntas a los intervenientes o pedir profundizar sus argumentaciones. La verdad que esto no es otra cosa que establecer una suerte de inmediación entre el tribunal con las partes. Inmediación que no hay que malinterpretarla porque es una inmediación argumentativa. No es una inmediación probatoria, que es la que a nosotros más nos interesa, ¿no? Y luego, concluido el debate, el tribunal dictará sentencia de inmediato o en día y hora que fije para tal efecto y la va a señalar en la misma audiencia. Por cuestión de tiempo, yo creo que vamos a quedar hasta acá. Estos temas, la verdad que no se asusten,
porque son temas técnicos. Me interesa más que ustedes conozcan o que sean expertos en tramitación del recurso, me interesa que les vaya quedando un poco la idea, ¿no? Porque detrás de todo esto que estamos viendo, que es una cuestión, vuelvo a insistir, técnica, que tiene que ver con la vista de los recursos específicamente, lo que tiene que quedar finalmente detrás de todo esto que estamos estudiando es, yo diría, que sí, se establecen reglas para la vista de estos recursos en materia penal, que son reglas, yo diría, bastante rígidas, y que lo principal es que el recurso se pueda ver lo más pronto posible, que va a tener inclusive hasta preferencia respecto de otras causas como lo serían las causas civiles, y que sí o sí tienen que asistir las partes o la parte recurrente. Yo me quedaría con ese resumen por ahora, ¿no? La asistencia del recurrente es de la esencia, al extremo que si no asiste al día del alegato, ese recurso va a quedar abandonado. Lo dejamos hasta acá por hoy día porque estamos en la hora ya y ustedes tienen que a lo mejor integrarse a otra clase. Profesor, Nos vemos mañana, ¿ya? profesor, Bárbara, lo que pasa es que el día 2 de noviembre nos toca la tercera cátedra con usted. ¿ya? Entonces quería preguntarle si ya tiene pensado más o menos la modalidad, ¿Se mantiene? la misma modalidad. Sí. Y el día 2 de noviembre va a subir las instrucciones y todo, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Si el 2 de noviembre usted va a subir las instrucciones de la cátedra y todo eso. Claro, tenemos que una semana antes, ¿hasta cuándo tendríamos plazo para seguir tratando materias? Viendo materias. Es una semana antes de la prueba, por lo que hoy día sería el último, o sea, hasta acá entraría la prueba. La próxima semana ya es 2. Hoy como se pasó el tiempo, ¿ah? Cae Ya. lunes. ¿Cae día? Lunes. No, la prueba la vamos a hacer el martes entonces. Bueno, martes Bueno, 3 que de para los efectos, ustedes ya saben ya que va a ser a través de modalidad de un trabajo, ¿ah? Ujú. Así que el día íbamos a fijar un periodo, ¿ya? Que Ya. podría ser perfectamente la semana. ¿Ya, profesor? Corre entre el 2 y en este caso me parece que el día 5, ¿no? El día 5 es jueves. El 6 entonces, entre el 2 y el 6, Ya. los días, ¿ah? Pero tranquilos con esa parte porque en definitiva lo que me interesa, tomando en cuenta dos principios que ya se lo he repetido de manera constante y permanente, que son la buena fe y la flexibilidad, que ustedes aprendan y apliquen lo que están ahora adquiriendo por vía de información, ¿no? Quedamos entonces invitados, los invito para participar mañana. Vuelvo a insistir, en estas materias no se compliquen mucho, yo sé que es una cuestión técnica, me aburrida inclusive, pero lo que me interesa del trasfondo de esto es que ustedes tengan algunas ideas iniciales básicas, como las que acabo de mencionar y las que mencionamos, yo diría antes, al comenzar la clase, que son ideas más importantes que esta última, que se referían más bien a cuestiones de tramitación. ¿Ya? Quedamos hasta acá entonces. Ya, Que estén profesor. bien. Chao. Chao, profesor. Chao. Chao, profe. Chao.